Para mantener un corazón sano y evitar enfermedades cardíacas puedes mantenerte activo físicamente con al menos 60 minutos de actividad al día, mantener un peso saludable, dejar de fumar y evitar el humo de otros fumadores, controlar tu colesterol y la presión arterial. Si tomas alcohol, hazlo con moderación y sobre todo, controla tu estrés. Y aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, en esta parte de mesa de conclusiones y ver los detalles que hablábamos sobre los aspectos de hemodinamia, donde sabemos que se atienden situaciones de emergencia y que obviamente una de las situaciones de emergencia, Roberto, que se tienen que atender como necesidad primaria en el sector salud, son cosas que a veces desafortunadamente no llegan oportunamente a las instituciones, porque activar un código de emergencia para un problema cardíaco, y los que hemos tenido la oportunidad de capacitarnos en lo que es la preparación de ACLS, sabemos que prender un código desde que tú identificas a un paciente con una condición por una afectación cardiovascular, activas un código y ahí dice el manual. Hablar de un código infarto significa muchas cosas e implica muchas cosas, y el manual habla de algunas cuestiones. Tú trabajas de alguna manera con un sinfín de cardiólogos y gente del área clínica como nosotros, que nos toca de repente hacerte una llamada de emergencia a deshoras de la madrugada y atender una situación para poder resolver. Desde que tú recibes una llamada de un código infarto de alguien sospechoso por una condición cardiovascular, por cambios en un electrocardiograma, por cambios o elevaciones en las enzimas, ¿qué dicta para ti o la decisión de poder o tener que meter un paciente en una sala de hemodinamia, Roberto? Fíjate, Julio, que hay diferentes condiciones clínicas en las cuales nosotros podemos hacer urgencia de una síndrome coronario agudo. Hay anginas inestables de alto riesgo que hay que meterlas inmediatamente. Hay infartos sin elevación del segmento ST que también hay que pasarlas de alto riesgo, hay que pasarlas inmediatamente. Y lo que tú mencionas del código infarto es una patología en la cual hay un infarto con elevación del segmento ST. Eso lo vemos en el electrocardiograma, y un código infarto hay que meterlo en los primeros 60 minutos a cateterismo cardíaco. Roberto, en la sala de hemodinamia, tú te apoyas de un equipo multidisciplinario. ¿De qué personas consta cada una de las personas que te apoyan? Fíjate que es muy interesante eso ahí, porque somos, bien dice, un equipo. Primero, quien activa el código infarto, bien dice Julio, que es el cardiólogo, es el clínico que detecta el infarto con elevación. Y el equipo de hemodinamia consiste en un técnico radiólogo, que es el que mueve el aparato en el cual trabajamos. Existen dos enfermeras, la circulante y la instrumentista, y un anestesiólogo. De preferencia cardioanestesiólogo, y uno que es el cardiólogo intervencionista y el clínico que es el que nos está ahí apoyando. Esa parte en la que de alguna manera, y lo digo por las situaciones clínicas que hemos vivido, ¿no? El tomar decisiones rápidas para contar con los instrumentos por situaciones que se tienen que avistar en la sala, marca mucho la diferencia el área hospitalaria en la que en un momento dado se decide o se aborda a un paciente. ¿Por qué? Tú hablaste de un factor tiempo en pacientes con diagnósticos inminentes en un código infarto. ¿Qué diferencia clínica hay y la secuela que puede dejar en un momento dado en un paciente si no se atiende? Hablando en una condición que pueda poner en riesgo la vida misma. En cuanto al riesgo de no tratarse, complicaciones, la principal es la muerte, arritmias cardíacas, que también son cosas muy graves, y la otra son secuelas que puedan producir falla cardíaca, que el paciente después que tuvo un infarto no pueda absolutamente ni caminar porque le falta el aire. Entonces esas serían las principales si no tratamos el síndrome coronario agudo. Factores de riesgo. Es algo que hemos marcado mucho en programas anteriores donde hemos hablado de aspectos cardiovasculares. Obviamente a veces existe la evidencia de pacientes que van a escuchar segundas opiniones, pero ¿qué estudios nos pueden brindar ese apoyo? Ya sea estudios de imagen, me refiero estudios ecocardiográficos, o qué tipo de estudios radiológicos y clínicos te pueden dar la pauta de que un paciente necesita de manera inminente un cateterismo. Fíjate, Julio, que eso lo hemos platicado siempre. La clínica es lo que manda. Un paciente busca atención de cualquier médico porque tiene algo mal. Entonces, la clínica para mí es lo principal. Si sospechamos de que esa clínica puede tener problemas a nivel de cardiopatía isquémica o la satea del corazón, ya pensamos en estudios no invasivos.
una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma con estrés, y ahorita está la resonancia magnética, cardíaca. Ya tenemos más herramientas para poder decir si el paciente requiere un cateterismo cardíaco o no. Y hablando sobre aspectos de contraindicaciones absolutas para que un paciente no fuera sometido a un cateterismo, Roberto. Yo principalmente pienso que no hay ninguna contraindicación, porque si tienes problema de corazón hay que resolverlo. Ya después resolveremos las otras cosas que son problemas renales, problemas a lo mejor hemáticos, pero de manera conjunta podemos resolverlo con el especialista y llevar al paciente a un cateterismo cardíaco, porque si no se resuelve eso es algo muy grave, que puede llevarte hasta la muerte. Existen procedimientos y hablábamos como parte de la preparación de este programa, tanto Anaí como un servidor, hablábamos de la importancia y la participación que tiene la hemodinamia en pacientes con algunos padecimientos tanto hepáticos como renales, porque yo creo que la gente que dice, bueno, existirán algunas otras áreas de la salud en padecimientos crónicos como hígado, riñón y otras áreas que puedan requerir un abordaje. Y luego hago mención por problemas de estrechez o estenosis de arterias, ¿sí? O lesiones trombóticas en estructuras como el hígado, que también pueden llegar a requerir abordajes de este tipo. Sí, claro, esa es una de las maneras que podemos resolver o intentar ayudar al hígado o al riñón mediante intervencionismo percutáneo. Pero ya no sería cardíaco, ya nos ayudaremos en radiólogos, en angiólogos que pudieran resolver esas patologías. Como parte de una TAVI que hablabas de recambios valvulares, ¿se puede hacer en cualquier sala de hemodinamia o solamente obliga a ciertas salas por características que pudieran obligarte a migrar? Porque te hablaba sobre la pregunta de que las salas híbridas podían ser migratorias. Hemos vivido experiencias clínicas que nos han obligado a migrar de manera urgente por situaciones clínicas. ¿Debe ser una sala híbrida para un procedimiento de estos? No es algo tajante que digamos, si no hago una TAVI en una sala híbrida no se puede. No, sí se puede, pero sí en el momento de una complicación sí nos puede ayudar a cambiar algo quirúrgico, porque las complicaciones de la TAVI son graves y en ese momento nos ayudan los cirujanos de corazón a resolver complicaciones, no para el implante. Roberto, en tu experiencia clínica realizando cateterismos, ¿cuál es la edad o un paciente de menor edad? O sea, ¿cuál ha sido el que has tenido que hacer un diagnóstico con cateterismo y a la vez a darle un tratamiento por una enfermedad de isquemia aguda? El más pequeño que hemos tenido es de 16 años. Wow. Un paciente con obesidad mórbida, que estaba en protocolo de hacerse la banda gástrica y tuvo un infarto y lo tratamos, pero tenía 16 años el paciente. Lo que hemos visto ahorita de manera muy común es que ha bajado la edad de los pacientes que se presentan con síndromes coronarios tanto crónicos como agudos. Ya tenemos pacientes de 40 años, pero el más joven es de 16 años. Digo, son condiciones clínicas muy diferentes, pero creo que hay un aspecto muy importante para que las salas de hemodinamia tuvieran otro nivel de actividad a considerar. Creo que es el manejo prehospitalario. Yo no sé si coincidas con nosotros que a veces el paciente llega de manera muy tardía a un manejo cardiológico avanzado. Obviamente existen etapas que le llamamos de carga farmacológica y otras cosas que puedan garantizar que el paciente esté recibiendo el aporte necesario para que ese vaso que está obstruido no pierda su permeabilidad, ¿cierto? Sí, claro. Y eso lo vemos, Julio, sobre todo en instituciones públicas, en las cuales de que se hace el diagnóstico a que lleguen a un cateterismo, te puedo hablar hasta de un año que tardan en llegar para un cateterismo cardíaco. Obviamente todo ese año es un riesgo para la persona porque ya la tenemos diagnosticado. En lo privado, obviamente, esto es mucho más rápido y el riesgo es mucho menor porque se acorta el tiempo de tratamiento. Digo, en la experiencia clínica, hoy el promedio de edad de pacientes que están siendo sometidos en nuestro país a cateterismos cardíacos, ¿cuál es el promedio? Tú haces una labor institucional y una labor privada, pero el promedio de edades que estamos trabajando esto. Yo que he bajado, Julio, entre 40 y 50 años, por los múltiples factores de riesgo que bien mencionabas y por nuestro estilo de vida en la ciudad que se ha vuelto muy complejo y por lo tanto presentamos más cardiopatías isquémicas. Como parte de esta cultura cardiológica y de prevención, ¿qué le sugerirías al auditorio que nos ve a través de las pantallas para que cambiaran o modificaran? Trabajamos en un mundo, y lo dijimos detrás de cámaras mientras platicábamos antes de crear esta entrevista, ¿qué es lo que tenemos que modificar como parte de nuestro estilo de vida, Roberto? Pues todos los factores de riesgo que podamos modificar, modificables, ejercicio, dieta, porque hipertensión, diabetes, dislipidemia, ácido úrico, hiperuricemia, todos esos no los podemos modificar, los tratamos. Pero yo soy más de pensar que podemos modificar más los factores de riesgo
que platicamos. Digo, son aspectos importantes que tenemos que entender para la gente que nos ve a través de la pantalla, que la cardiología la hemos presentado en diferentes aspectos clínicos cardiovasculares primarios, diagnósticos y obviamente hablar de procedimientos terapéuticos como lo que es el cateterismo cardíaco, que puede cambiar la condición, pero alguien que es sometido a un cateterismo cardíaco es un paciente que va a estar manejado médicamente y sostenidamente y monitoreado mediante estudios cardiovasculares que permitan saber, porque la sobrevida de un stent puede cambiar una vez que se coloca un stent a los pacientes. Roberto, de verdad, muchas gracias por participar de esta entrevista y bueno, intervenir de alguna manera, de manera oportuna en orientar a la población sobre temas de salud cardiovascular es muy importante. Vamos a ir al glosario con Lalo y con Javier sobre los temas y obviamente la forma en la que explicamos de manera técnica y traducirlo al español. Continuamos en Torre Médica. Gracias. Seguimos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta sección. Lo que quisieron decir hoy con el tema muy interesante, ¿no? Como es cada semana, en el caso del cateterismo cardíaco, tengo el gusto de coincidir en esta mesa de trabajo con Javier Martínez. Javier, ¿cómo estás? Excelente, Lalo. ¿Y tú? Muy bien, listos para platicar, aprovechando por supuesto la visita del doctor Roberto Rojas, platicando, ya lo decíamos, con el doctor Julio, con la doctora Anaí, sobre una temática que seguramente hemos vivido o por lo menos hemos escuchado. Y el primero de los términos que vamos a traducir es justamente arritmia, que es ese trastorno o ese cambio en el ritmo cardíaco. Cuando hablamos de un ritmo acelerado, cardiológicamente hablando, nos referimos a una taquicardia, y cuando el ritmo es lento nos referimos a una bradicardia. Que seguimos con catéter, el cual pues es el aparato médico, el cual tiene diferentes funciones, ¿verdad? Tiene la función de administración de fármacos, tiene la función de tomar muestras de sangre e inclusive de diagnosticar ciertas pues, patologías que se pueden encontrar dentro del corazón específicamente. Es correcto. Otro de los conceptos que queremos compartir con ustedes es justamente valvuloplastía, y es ese procedimiento médico que se realiza justo para reparar esas válvulas cardíacas que se encuentran estrechas o que desafortunadamente no funcionan como deberían de hacerlo. Okay, seguimos con el cateterismo, el cual vendría siendo el procedimiento quirúrgico, pues ahora sí que de poner un catéter, ¿verdad? Este procedimiento pues empieza al poner pues el catéter dentro de una vena o de algún vaso sanguíneo. Este puede ser en diferentes zonas, ya puede ser de la zona del brazo, de la pierna, muslo o inclusive del cuello. Otro de los términos que va muy ligado justo con lo que comenta Javier es la arteria coronaria, que son esos vasos sanguíneos que suministran de sangre justo al corazón y que obviamente es necesario tenerlos funcionando. Y pues seguimos con la arteria, el cual, como ya mencionó Lalo, pues es un vaso sanguíneo el cual se encarga de irrigar pues todo el cuerpo, vendría siendo desde órganos, tejidos y pues recabando sangre desde el corazón. Otro de los términos interesantes, Javi, que compartíamos es el stent, ¿no? Esa malla que se ingresa a través del catéter y que permite que vuelvan a tener las arterias ese flujo de sangre. Recordemos que cuando no hay sangre en el corazón es cuando estamos hablando de un infarto. Javi, muchas gracias. A usted, Lalo. Muchísimas gracias. Recuerden que semana a semana tenemos una cita aquí en Torre Médica, su programa de especialidades.